Armenia es una región que desde el albor de los tiempos ha estado atrapada entre poderosos imperios e intereses geopolíticos lejanos, y esto la ha sometido a una historia de infortunios y tragedias. Desde julio de este año, los choques militares entre Armenia y Azerbaiyán, dos países enfrentados por la posesión de la región de Nagorno-Karabaj, anticipaban la posibilidad de una guerra a cuyos comienzos, lamentablemente, estamos asistiendo desde el domingo pasado. El porqué de este conflicto se remonta mucho en el tiempo, y como algunos me habéis pedido que hablara de él, es el tema que vamos a tratar en este vídeo de hoy. Tenemos noticias de pueblos armenios desde el siglo V a.C. y ya entonces se empezó a manifestar la desgracia de una tierra que está situada en el vértice de imperios poderosos. En aquel entonces era Darío I, emperador persa, el que sofocaba las revueltas de los armenios. Después sufrieron emparedados entre los imperios persas de los sasánidas y el imperio romano. Pero a finales del siglo III después de Cristo se produce uno de los hechos definitorios que acompañarán al país hasta nuestros días. Me refiero a su tradición religiosa cristiana, ya que es en ese momento cuando el rey Tredat IV el Grande convierte el reino armenio al cristianismo, lo que sitúa a Armenia como el primer reino cristiano de la historia, anticipándose unos años a Roma. La leyenda cuenta la historia de que 2 siglos antes los apóstoles Tadeo y Bartolomeo diseminaron el cristianismo por esta región, y que fue luego la influencia del patriarca supremo de la Iglesia armenia, Gregorio el Iluminador, quien convenció al rey para esta conversión. Pocos años después, el edicto de Milán del emperador Constantino estableció la libertad de culto en todo el Imperio Romano, y tras el primer concilio de Nicea en el año 325, Roma adoptó el cristianismo como religión nacional. Esta decisión unió el destino de Armenia al del Imperio Romano, lo que le permitió resistir la expansión de los pueblos árabes y del islamismo a partir del siglo VII. Pero la parte interesante de la historia que afecta directamente al conflicto que hoy en día está viviendo Armenia con Azerbaiyán se produce a partir de la irrupción en esta historia de otros dos imperios, el Imperio Otomano y el ruso a partir del siglo XVIII. La colisión entre ambos se produjo tanto en los Balcanes como en el Mar Negro como en el Cáucaso. En ese espacio Armenia adquirió importancia como enclave rusófilo, que al mismo tiempo estaba rodeado de pueblos de origen étnico turco, los llamados turkmenos, pero también de los persas. Durante ese tiempo los armenios tuvieron una embajada permanente en San Petersburgo y los rusos 6.000 soldados de forma permanente en Armenia. Por supuesto que los persas también entraron en este juego de dominar el Cáucaso, con lo que la coincidencia de 3 imperios sobre esa zona llamó también a las potencias europeas, es decir, a británicos y franceses, que se empecinaron en debilitar la posición de los demás. Cuando los rusos se apoderaron de Georgia y del norte de Armenia, franceses y británicos empezaron a apoyar a los persas, de tal manera que el conflicto escaló en forma de guerra ruso-persa entre 1800 y 1813. Después vinieron los tratados, como el Tratado de Turkmenchay en 1828 y el de Adrianópolis en 1829, por el que los rusos y los turcos se repartieron Armenia, forzados por los británicos y franceses. Había nacido oficialmente la cuestión armenia. La zona rusa conoció un notable progreso y modernización, pero bajo el mandato del Imperio Otomano era necesario adoptar el lenguaje y la cultura turcas, incluso el Islam, para progresar en el imperio. Aquellos que no lo hacían eran requeridos a pagar importantes impuestos y a cumplir con las órdenes del Devshirme, el reclutamiento de niños cristianos para servir en los cuerpos militares genízaros. Al final del XIX, como explica Eric Hobsbawm, los armenios comenzaron a desarrollar una conciencia nacional con un sentimiento distintivo tanto cultural como lingüístico, pero también étnico, dentro de lo que eran las tendencias nacionalistas habituales en ese siglo. En la transición entre el siglo XIX y el siglo XX, la pérdida de fuerza del Imperio turco y del Imperio ruso y el estallido posterior de la Primera Guerra Mundial exacerbaron las tensiones entre armenios y turcos. Los turcos en muchos casos convirtieron a los armenios en el chivo expiatorio de sus derrotas en el Cáucaso, hasta el punto de que la Sublime Puerta, como se denomina el Imperio Otomano desde 1536, aunque esto obviamente es otra historia, trató de eliminar la cuestión armenia de forma literal, por medio de un genocidio. A caballo, entre 1915 y 1916, murieron entre 600.000 y 1 millón de armenios. Muchos armenios obviamente huyeron a zonas controladas por Rusia y se encontraron con su oportunidad de construir una república independiente en el año 1918, gracias al desmoronamiento de Rusia, desgastada por la Guerra Mundial y en medio de la guerra civil entre el movimiento blanco y los bolcheviques. Incluso les alcanzó la independencia para acudir a la Conferencia de Paz de París en febrero del 19, con la ilusión de conseguir el apoyo de los aliados para controlar tanto las provincias perdidas ante los turcos como para contar con un corredor que les permitiera tener acceso
acceso a los puertos del Mar Negro. Entre esas regiones estaba la de Karabaj. Pero pronto se encontraron que los británicos estaban más interesados en acceder a las fuentes petrolíferas que les aseguraba el oleoducto que iba de Bakú a Batum, un oleoducto de 867 kilómetros, que fue la primera iniciativa para trasladar petróleo entre el Caspio y el Mar Negro. Y por lo tanto no estaban por favorecer a los armenios. De hecho, confiaban más en el liderazgo musulmán y en el apoyo turco para dar estabilidad a la región. Por ello, a principios del 19, el general William Thompson aprobó el establecimiento de un gobierno en Azerbaiyán y además de un gobernador general provisional azerbaiyano para la región montañosa de Karabaj. Y aquí es en donde, de verdad, comienza el lío armenio-azerbaiyano moderno. Visto lo visto, los turcos, a pesar de un nuevo tratado, esta vez el de Sèvres, decidieron hacerse con los territorios armenios que habían perdido. Y a finales del 19 lanzaron una invasión. 2 meses después, los soviéticos también decidieron entrar en la puja por dominar el Cáucaso con el 11º Ejército Rojo, que atacó Armenia por el norte. La breve República Independiente de Armenia desapareció. Y la Unión Soviética incluyó las repúblicas caucásicas de Armenia, Georgia y Azerbaiyán en su imperio, especializando a cada una. Armenia sería la zona industrial, Azerbaiyán proporcionaría la energía y Georgia el alimento a través de la agricultura. Además, los comunistas decidieron solucionar el problema territorial de Armenia de una vez para siempre. La región de Lori se añadió a la Armenia soviética, mientras que Karabaj se cedió a Azerbaiyán, que ya la gobernaba. Esto se decidió en una reunión del Buró Caucásico del Partido Comunista, que incluía personalidades como Narimanov, Kirov y Stalin. A pesar de las discusiones y del problema entre musulmanes y cristianos, los lazos económicos y administrativos entre Karabaj y Azerbaiyán les parecieron más importantes. ¿Cuál era el problema? Pues el problema era que los armenios constituían el 90% de la población de Karabaj. Así que incluso dentro del Imperio Soviético, las peticiones de anexionar otra vez Karabaj a Armenia continuaron. Pero la Unión Soviética no admitía este tipo de intolerable desviacionismo nacionalista y no hizo caso. Así, el conflicto llegó vivo a los años 70 y 80 del pasado siglo. El movimiento nacional armenio acabó constituyéndose en una verdadera oposición al régimen soviético en aquella zona, con un creciente número de líderes intelectuales y políticos que pedían la anexión de la región de Karabaj, incluso en 1987, año en el que el territorio contaba con un 77% de armenios y un 21% de azerbaiyanos. El 20 de febrero de 1988, el Soviet de los Diputados del Pueblo de Karabaj votó a favor de la anexión de Armenia, anulando la decisión de Stalin de 5 de julio de 1921. El día siguiente, el 21 de febrero de ese año, los azerbaiyanos atacaron a los armenios en la ciudad de Gadrut, en Karabaj, obligando a la intervención pacificadora de Gorbachev, pero inmediatamente se produjo un pogromo lanzado contra habitantes armenios en las ciudades azerbaiyanas de Sumgait, Balatzari y Kirovabad. Tras 3 días de matanzas, tuvo que intervenir el ejército soviético para poner fin a las revueltas. En aquel momento el conflicto de Karabaj era especialmente importante, ya que el Kremlin temía un efecto dominó que implicara al resto de las repúblicas soviéticas en un momento de extremada debilidad para el Imperio Soviético. La caída del muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética hicieron que el conflicto se convirtiera inmediatamente en una guerra. Aunque en principio las tropas armenias se encontraron con la oposición no solamente de las fuerzas azerbaiyanas, sino también de las fuerzas rusas. Sin embargo, el intento de golpe de Estado contra Gorbachev en 1991 y el colapso posterior del ejército soviético permitió a los armenios ganar territorio. Pero la esfera internacional se tomó esta acción por parte de Armenia como una agresión contra el derecho internacional. La reunión de Lisboa de la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, en diciembre del 96, conminó a Armenia que se retirara de la región de Karabaj, que se reconocía propiedad de Azerbaiyán, aunque reteniendo la región y el corredor de Lachin. Si aceptaban, se retiraría el bloqueo que se había impuesto sobre Armenia, así como las tropas internacionales que se habían interpuesto entre las dos partes. La solución que se proponía era que Karabaj tuviera un estatus autónomo, pero bajo la jurisdicción de Azerbaiyán. Hay que decir tiene que esta solución no satisfizo a los armenios, que permanecieron ocupando la región. Así las cosas, Azerbaiyán y Turquía decidieron bloquear comercialmente a Armenia, y esta no tuvo más opción que buscar aliados en la región. Y allí encontró 2 opciones nada desdeñables, por una parte a Rusia y por otra a Irán. No solo Armenia había formado parte de Rusia, sino que el Cáucaso es una de esas zonas que Rusia entiende que son de su exclusivo interés. ¿Y quién no querría dominar una zona que es el elemento de unión o conexión entre Europa y Asia, o entre el norte de Europa y el Golfo Pérsico y el Índico? Además de ser la forma de detener las intenciones expansionistas turcas en esta región,
que hoy en día vuelven con la tentación imperial otomana en la cabeza de Tayyip Erdogan. De ahí que la involucración rusa en el propio conflicto de Nagorno-Karabaj era inevitable. Tampoco hay que olvidar que ambos países firmaron en los 90 una alianza militar y que Rusia mantiene una base militar al norte de la capital de Armenia, de Ereván, como parte del grupo transcaucásico de fuerzas militares rusas, con lo que Armenia puede contar con el apoyo militar ruso tanto técnico como material. Y después la otra opción que tenían los armenios era Irán, uno de esos apoyos extraños. Pero es que desde 1991 Irán está especialmente interesada en reducir la influencia azerbaiyana, precisamente por ser este un país de tradición turca. Además, dentro de las relaciones geopolíticas del Medio Oriente, Azerbaiyán es un país que sigue el modelo de Kemal Atatürk y por lo tanto que está unida a muchas iniciativas occidentales. Es decir, Azerbaiyán se alejó de los movimientos sociales islámicos adoptando unos modos más secularizados. Fijaos, el Tratado de Turkmenchai, que os contaba antes, de 1828, y por el cual se dio por terminada la guerra ruso-persa, dividió a Azerbaiyán en dos zonas de influencia, una para el imperio zarista y otra para el imperio persa. Razón por la que existe una gran cantidad de azeríes, es decir, de azerbaiyanos, en el norte de Irán, especialmente en la ciudad de Tabriz. Una minoría que es muy mayoritaria en el país, de alrededor de 20 millones de personas, entre el 20 y el 25% de la población total iraní. Minoría además especialmente revoltosa, en términos literales, porque ha participado en diversas revoluciones, como la revuelta del tabaco, la revolución constitucional o la revolución islámica de Jomeini. Así las cosas, Armenia y Azerbaiyán son parte de un diseño geopolítico mayor. Y han chocado muchas veces desde los años 90. Por ejemplo, en la Guerra de los 4 días de abril de 2016 y antes de este verano, del verano de 2020, el 12 de julio. En ese momento las fuerzas militares armenias se enfrentaron a las azerbaiyanas en la región de Tobuz, muy alejada de Nagorno-Karabaj, porque esto está al noreste del país. Y ahí es donde han chocado ahora. Y la pregunta es ¿por qué? Pues por algo muy interesante, porque por allí pasan los gasoductos Bakú-Tbilisi-Ceyhan y Bakú-Supsa, que llevan gas a través de Georgia y Turquía a Europa, y le hacen la competencia a los gasoductos rusos. En cualquier caso, el movimiento armenio podría indicar que Rusia está realizando una maniobra para contrarrestar la influencia de Turquía en la región del Cáucaso y para dificultar su comercio gasístico con Europa. Con lo que podríamos decir que este es un conflicto más de las guerras proxies que se están realizando entre Rusia y Turquía, y de las cuales ya teníamos dos antecedentes muy claros, con la guerra en Siria y con la guerra en Libia. Finalmente me gustaría hacer un pequeño apunte sobre la región de Nagorno-Karabaj. Hay quien dice que esta región es poco importante, pero me gustaría que echarais un vistazo al mapa sin prejuicios. Ahora esa región es dominada por Armenia, pero imaginad que lo fuera por Azerbaiyán. En ese caso, el interés de Azerbaiyán sería obviamente unir ese territorio con la región autónoma de Nakhchivan, que es azerbaiyana y que tiene una minúscula frontera de unas decenas de kilómetros con Turquía. Con lo que Azerbaiyán podría tener una relación directa terrestre con Turquía y además podría cortar el contacto de Armenia con Irán y su salida al Golfo Pérsico, dejándoles como única alternativa para el comercio la vía rusa, lo cual sería encarecer sus productos y machacar a sus sectores productivos. Es decir, no podría sacar sus productos con alguna rentabilidad a los mercados internacionales. ¿De verdad creéis que el enclave de Nagorno-Karabaj realmente no tiene interés geopolítico? Bueno, pues con esta pregunta lo dejamos por hoy. Yo creo que es un tema muy interesante del que seguro que tienes algo que comentar. Y ya sabes dónde. Si te ha gustado, considera suscribirte y activar las notificaciones. Y darle al botón de like si te apetece. Yo la verdad es que me lo he pasado muy bien preparando este vídeo. Espero que tú lo hayas disfrutado. Un saludo y hasta muy pronto.